Aquí vamos a ver la estructura básica de una red neuronal, pero a diferencia del video anterior en la que nada más fue así como que platicado, aquí vamos a ver el asunto de cómo es que la salida de una capa puede constituir una entrada a la siguiente capa. Vamos a ir viendo un ejemplo con temperaturas en una habitación en la que poco a poco va a ir creciendo el nivel de dificultad. Primero vamos a considerar simplemente que hay un sensor cerca del suelo, uno como a la mitad y otro cerca del techo. Y con eso vamos a empezar a jugar con diferentes arquitecturas que nos van a mostrar para qué puede servir tener una sola capa o varias capas. Ese conjunto de ejemplos son estos de aquí. Primero vamos a tener solo uno para ilustrar el proceso de normalización de los valores de temperatura a la entrada. Y poco a poco le vamos a ir añadiendo un nivel de dificultad. Hay uno de estos que nos sirve para... es este, el 3, que nos va a servir para ver cómo se comportan diferentes funciones de activación. Sí, la función ReLU, sigmoide, tangente hiperbólica. Pero vamos a ir viendo a detalle eso más adelante. Entonces, vamos a comenzar aquí por este. Lo que tenemos son rangos típicos de cada sensor. De 15 y de 35. O sea, la temperatura va a variar de 15 a 30. 15 la mínima, 35 la máxima. Esta función de normalizar lo que va a hacer es simplemente ajustar la temperatura que esté dentro de esos rangos, dando un valor de 0 a la que sea, ¿qué?, 15 grados y de 1 a la que sea de 35 grados. ¿Sí? Va a ser una variación de 0 a 1 entre esos dos valores. Para eso sirve esta función de normalizar. Esto es para desplegar las temperaturas a nivel de suelo, medio y del techo. Solo es un despliegue aquí en la parte de abajo. Esto es para mandar llamar las funciones que ya describí arriba y los valores normalizados. Entonces vamos a ver la ejecución de este script. Eso nos ilustra la primera etapa de lo que se hace a la entrada de la red neuronal, que es la normalización. Todas tienen que estar en el mismo rango. Entonces aquí tenemos, caso 1, un día caluroso. Las lecturas originales son 25, 28, 32 y esos valores ya normalizados corresponderían a 0.5, 0.67, 0.85. Recordamos aquí que el mínimo es 15 y el máximo 35. ¿Sí? Entonces, considerando ese rango, estas temperaturas ya normalizadas se ajustan a esa variación. Luego, un día templado, aquí vienen los 3 sensores, ¿qué valor tendrían normalizados? Ya en una temperatura extrema, el sensor del techo tendría ese valor y aquí tenemos los demás ya normalizados. Bueno, ese fue el ejemplo 1. Ahora vamos a subirle un poquito el nivel de dificultad. No de dificultad, de complejidad. Ahora aquí tenemos pesos para que la neurona sepa qué está pasando con esa temperatura. Y tenemos tres casos. Necesitamos saber si el aire caliente sube. Necesitamos detectar si la temperatura es pareja. Y necesitamos detectar el aire estancado en medio.
Entonces, con esos tres valores de temperatura, o sea, por el suelo, en medio de la habitación, bueno, en la mitad de la habitación, en altura, y en la parte cercana al techo, ya podemos saber qué dirección está tomando el aire. No nada más decir, no, pues hace calor, no, pues está bien frío. No, sino ahora es algo más fino. Saber qué está pasando con el aire. Si sube, si se quedó estancado, o qué pasa, ¿no? Entonces, está asignando estos tres pesos. Cada neurona va a tener diferentes pesos y se va a encargar de distinguir esas distintas situaciones en función de las mismas entradas de los tres sensores. O sea, el sensor del suelo le va a dar su valor a la neurona encargada de la estratificación, de detectar si es estratificación, detectar, o sea, la otra neurona, si es uniforme, y a la otra que está especializada en detectar si se estancó el aire. Y lo mismo, el sensor de en medio y el sensor que está cerca del techo. Las tres van a entregar esos valores, pero cada neurona le va a dar diferente peso a cada sensor de temperatura para determinar qué es lo que está pasando. ¿Sí? De eso se trata esta parte. Y el sesgo en cada situación es de esos valores. Ahí no se ve todo. Aquí el sesgo para cada situación es 0.2, menos 0.2, menos 0.25, 0.5. Y la función de activación, ahorita vamos a ver, bueno, vamos a ver en el siguiente ejemplo, vamos a ver las formas que tienen las diferentes funciones de activación para detectar así, bueno, para seleccionar cuál nos serviría dependiendo la situación. Hay veces que nada más nos importa saber si, como el de los alumnos, ¿no? ¿Pasa o no pasa? ¿Aprueba o reprueba? Hay veces que necesitamos un porcentaje de probabilidad. Hay veces que necesitamos, o sea, dependiendo de la situación, vamos a ocupar diferente función de activación. O sea, diferente formato de salida, digamos. Aquí tenemos lo que es la función ReLU como función de activación. La función ReLU es muy simple. Si es negativo, no pasa. O sea, devuelve cero. Y si es positivo, deja pasar el valor que tenía. Es como, es como un diodo, la función ReLU. Y lo que hace esta función de procesar patrón es multiplicar cada temperatura por su peso y sumarle lo del... O sea, para hacer es el promedio ponderado. Es lo que es esta función. Aplica la función de activación, la ReLU. Nos da aquí las salidas. Ahora, para esta... ya. Aquí simplemente es el despliegue de dónde están cuáles son los valores de temperaturas normalizadas. Y aquí está la magia de la neurona, ¿no? Aquí se va a identificar el patrón. Esto sirve para determinar si el aire está estratificado, si el aire está uniforme o si el aire se estancó. Y ya aquí viene, de aquí para abajo, algunos casos de uso. Vamos a ver cómo trabaja esto. Entonces, aquí tenemos las temperaturas normalizadas, son estas. Ya si te interesa algún valor, no lo voy a estar leyendo todos, nada más ahí le pones pausa al video y vas viendo, mira lo que pasó. Entonces, esta es la salida que da el script. Aquí nos dice cuál es la suma ponderada y la activación para cada uno de los casos o sea, de aquí para arriba es un caso. Cuando se tiene esta temperatura normalizada en los tres sensores. O sea, 0.8, o sea, aquí lo que nos dice esto es que
en el suelo estaba frío, a la mitad medio tibiezón y ya más caliente cerca del techo. Y aquí nos da los valores. Entonces, para esta de análisis de estratificación del aire, como la función me da la salida punto 4, o sea, al comparar punto 4, 0 y 0, quiere decir que de estos tres, el aire estaba estratificado. Y si nos regresamos a ver los valores de acá, pues sí concuerda con lo que es la física del fenómeno. O sea, más frío, mediano, pues, eso es la estratificación de la temperatura. Luego, el caso 2, temperatura uniforme. Aquí da lo mismo, o sea, en los tres sensores me da 0.6, abajo, en medio, arriba. Y entonces aquí hace el análisis de estratificación, análisis de uniformidad, análisis de estancado. Y en los tres me da 0. O sea, no está estratificado. Aquí me da 0 en la de uniformidad de temperatura. Y en la de estancado, pues me da 0 también. El caso 3, aire estancado, es cuando tenemos baja temperatura abajo y arriba, y en medio está como que más, con mayor temperatura. Ese es aire estancado. No te pierdas, ¿eh? Después vamos a hacer algo dependiendo, ya que se identificó cómo está en qué caso está, ¿no? Entonces tenemos estos valores de aquí. Ahora, todo esto que acabamos de ver es con una sola capa. O sea, tenemos varias neuronas recibiendo los mismos datos y dándonos una salida. Cada neurona está encargada de identificar un comportamiento distinto, ¿sí? Ahora vamos a subir de complejidad. Ese fue el B3, ejemplo 2. Vamos al ejemplo 3. Ay, no es cierto. Es este. Aquí, este ejemplo nos va a servir para ver cómo se comportan las distintas funciones de activación. ReLU, que es la que ya vimos ahorita, lo que nos dice es que todo lo que es negativo lo deja en ceros. Y si es positivo, lo deja pasar. Y a diferencia del diodo, pues así, o sea, el diodo va para acá, ¿no? Pero más o menos tiene ese comportamiento. Que los negativos los hace ceros. Y los positivos, aquí por ejemplo, entra un 2 y sale un 2. Entra un 3, sale un 3. Entra un 4, sale un 4. Sí, es la función ReLU. La función sigmoide lo que nos ayuda es a considerar valores cercanos al 0 que sean negativos, los convierte en un 0. A medida que se acercan, que se alejan del 0 hacia la parte negativa, los va haciendo más pequeños, más pequeños, más pequeños. Y a medida que se alejan del 0 hacia la parte positiva, los va convirtiendo asintóticamente en unos. Esta, por ejemplo, conviene cuando tenemos variaciones de signo y que el signo significa algo. En esta, en ReLU, cuando es negativo, o sea, no nos importan valores negativos, entonces aplicamos ReLU. Cuando tienen sentido físico o interpretativo, valores negativos y valores positivos que estén cercanos al 0, entonces usamos sigmoide. Tangente hiperbólica
la vamos a usar. Ahí no se ven los valores. Aquí. Cuando tengamos que valores negativos a nuestra entrada, queremos que sean valores que varíen de -1 a 0. O sea, puede haber un valor, no sé, -1, -2, -3, pero esos los queremos como que recorrer para que nos den máximo, bueno, mínimo, -1. Y valores positivos que estén cercanos al 0 nos den en un rango de 0 a 1. Para eso ocupamos la tangente hiperbólica. Y entonces aquí en nuestro caso, con el ejemplo que tenemos de temperatura, que tenemos variaciones de 15 a 35 grados, así se comportarían las funciones ReLU, sigmoide y tangente hiperbólica. ¿Sí? Esa sería nuestra variación. Si la centramos en 25 grados Celsius. O sea, el hecho de que sea 0, aquí, o sea, aquí tenemos 0, 0, 0. Es como que la forma canónica, digamos, ¿no? O sea, porque uno la identifique. Es así como graficar la función exponencial, ¿no? Grafica uno y igual a e de x para ver cómo se comporta. Pero variando el argumento, el coeficiente, las constantes, entonces ya uno mueve esa escala, esa gráfica para donde uno quiera. Entonces, las funciones que estamos viendo en los ejemplos tienen aquí su eje, digamos, es 25 grados. ¿Por qué? Porque es la mitad entre 15 y 35. ¿Yo pude haber escogido otro valor? Sí, pude haber escogido otro. Pero para los ejemplos se centra en 25. La función ReLU, simplemente todo lo que sea menor de 25, viene así, sale. La función sigmoide y la tangente hiperbólica se comportan de esa forma. Puede uno mover los valores a como se le antoje de la función de transferencia, pero esas son la de... Y ese es el comportamiento que podría uno adaptar de las funciones de activación a los ejemplos que estamos viendo. Bueno, con ese paréntesis de las funciones de activación, vamos a continuar con el ejemplo. Aquí en este caso, vamos a añadirle a la red neuronal una siguiente capa. O sea, las salidas que recibimos de la capa del ejemplo que vimos antes, que nos van a decir, ah, pues el aire está estancado, el aire está estratificado, el aire está así. Entonces eso va a entrar, esa salida va a entrar aquí para que tomemos acciones. La primera, o sea, el primer número es el que viene de la red que detecta estratificación. El segundo número, o sea, todos estos, son de la neurona que detecta uniformidad. Y el tercero es de la que detecta estancamiento. Entonces, esos pesos se van a asignar a esas entradas. ¿Para qué? Para tomar acciones. Aquí vienen los sesgos para cada neurona. Y después, para lo que sirve todo este ejemplo es para tomar acciones. Esas acciones, y con esas, y entonces con esas entradas, con esos pesos, entonces ya podemos tomar acciones. Esas acciones van a ser si ventilamos, si calentamos o si enfriamos.
Dependiendo cómo están esas temperaturas de esos 3 sensores, la primera capa entonces detecta cómo está la situación. Y la segunda capa lo que hace es indicar la probabilidad de ejecución de una de esas 3 acciones: ventilación, calefacción, refrigeración. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, bueno, sí, ya lo dije. Aquí vamos a ocupar la función softmax, que lo que hace es convertir todos los valores que está recibiendo en probabilidades que sumen 1. O sea, a lo mejor es como una... Vamos a suponer que recibe el valor 30, el 80 y el 50. La suma de esos 3 no es 100%. Entonces lo que hace es los proporcionaliza para que quepan en un rango de 0 a 100%. Bueno, de 0 a 1. Y entonces a cada uno le asigna un valor de tal forma que la suma de esos me da 1. Y así es más fácil identificar cuál es la probabilidad mayor, y la probabilidad de cualquiera de esas 3, o sea, de ventilación, calefacción o refrigeración, que sea mayor, entonces es la acción que se debe realizar. Vamos a ejecutar el script. Y tenemos estos resultados. A ver, voy a borrar para ver el principio. Ahí está. Entonces, los patrones que detectó por cada capa oculta, lo que sería el ejemplo anterior. Bueno, el ejemplo anterior fue de las funciones de activación. El penúltimo, ¿no? Ejemplo. Nos quedamos en estratificación, uniformidad, estancamiento. Me da 3 valores distintos. Entonces, esos valores, una vez que entran a la función softmax, antes de softmax es así. Y ya que los procesa softmax, o sea, lo que sería la última capa de la red neuronal, me dice que la probabilidad de cada acción es de ventilación un 46%, de calefacción un 18% y de refrigeración un 34%. Entonces, si sumamos estos 3, me da 100%. Aquí la que gana, entonces, es que debo ventilar. Cuando detecto alta estratificación, o sea que la temperatura de abajo es muy distinta de la temperatura de arriba, que va frío, o sea, muy frío, mediano, temperatura alta. ¿Qué tengo que hacer? Pues revolver el aire. Eso es ventilación. Luego, casa 2, temperatura uniforme. Esto es lo que detecta la capa oculta antes de softmax. Y aquí lo que nos interesa es probabilidad de cada acción. Bueno, aquí la que gana es que debo refrigerar. ¿Sí? Porque tuve estos valores detectados por la capa oculta. Y en el caso 3, si tengo aire estancado, pues vienen así los valores antes de softmax, después de softmax. Y aquí la que gana es que tengo que ventilar. Si está estancado, hay que ventilar. Y entonces aquí vemos cómo ya una capa puede tener resultados parciales, y esos resultados parciales pasan a otra capa que ya en este caso los lleva a una acción. Uno interpreta estados y la otra capa determina las acciones con base en la probabilidad de esos estados. Y entonces ya tenemos aquí cómo es necesario tener a veces 2 o más capas para tener una arquitectura que me resuelva un problema cada vez más complejo. Y para este video te dejo el ejemplo 5 para que le eches un vistazo
y tú veas qué es lo que hace ese código y digas, a ver, aquí tengo estas entradas, se está procesando así y tengo estas salidas. Entonces ese tú lo ejecuto, bueno, aquí lo ejecuto para que lo veas. El 5. Y ya te vas dando una idea de qué es lo que está haciendo. Temperaturas iniciales, normalizadas, el patrón, decisiones finales. Caso 2, tal, tal, tal. Entonces, tú échalo a andar y ves con calma qué es lo que está haciendo. Y con eso entonces ya como que va tomando forma el asunto de cómo con muy pocas operaciones en las que uno va sintonizando las ponderaciones, podemos tener resultados para hacer análisis complejos de situaciones. Ahora aquí el detalle está, a lo mejor te estás preguntando, bueno, ¿y cómo voy a asignar esos pesos? Porque ya, hasta maravillas, ahí nada más moviéndole así como si fueran perillitas para los pesos. Bueno, ese es. Y también, ¿cuántas neuronas yo necesito en la primera capa? ¿Cuántas en la segunda capa? ¿Cuántas en la tercera capa? Pues precisamente ese es uno de los del qué hacer de los estudios que se hacen en redes neuronales, de saber cuál es la topología. Realmente no hay una cantidad es, fija o por fórmulas que uno pueda decir, las capas que estén, digo, el número de neuronas que estén a la entrada debe ser de tantos, ¿no? No, pero más o menos hay algunos lineamientos generales para ir teniendo idea de más o menos de qué valor. Se considera que sea de 2/3, o sea, que el número de neuronas que estén a la entrada sea de al menos más o menos 2/3 del número de variables que estemos considerando más el número de salidas. Para el ejemplo del guante que tenemos, que va a ser el proyecto que vamos a desarrollar en el curso, son 5 sensores de flexión. Ahí tenemos 5 variables. 3 valores del acelerómetro, o sea, aceleración en X, aceleración en Y, aceleración en Z. Y 3 valores de un giroscopio, o sea, en X, en Y y en Z. Entonces tenemos 5 más 3 más 3, son 11. La primera capa, más o menos, va a andar en 2/3 de eso, más el número de salidas. El número de salidas es 5, porque vamos a detectar 5 gestos. O sea, no es por los 5 dedos, es por el número de gestos, que es señalar, puño, palma abierta, 3, paz y otro. No, se me fue ahorita. Y pinza. Entonces, sería 2/3 de 11 más 5. Eso es lo que tendríamos en nuestra primera capa. El número de la segunda capa normalmente es igual o menor que el número de la primera capa. Y el número de neuronas que esté en la última capa es el número de salidas que tengamos. ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, en el caso este de temperatura, teníamos que detectar si refrigeramos, ventilamos o si calentamos. Entonces, a la salida hay 3 neuronas. Sí, esa es más o menos así como que una idea general de cómo vamos a tener nuestra arquitectura de la red. A medida que el problema se vuelve más complejo, va aumentando el número de capas. Y es ahí donde viene lo del deep learning, ¿no? La profundidad de todas esas capas. Ahora, pudiera ser que una entrada se conecte a la primera capa o a la segunda capa o a la tercera capa. Sí, pero aquí, o sea, en este curso solo vamos a ver que van entradas a una capa, la salida de esa capa es la entrada de la siguiente, la salida de esa capa es la entrada de la siguiente. Sí, así como el cerebro, una neurona puede estar conectada con un montón y
y así para todos lados, o sea, no viene así estructurada capa, 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 capa. Así también en redes artificiales, redes neuronales artificiales, puede ser que la topología de la arquitectura sea no así tan ordenadita de capas y capa y capa, sino que puede haber una neurona que se esté conectando con diferentes capas simultáneamente. Sí, pero eso ya es más complejo. Y bueno, con esto espero que tengas una idea ya más clara de a qué se refiere la topología o la arquitectura de una red neuronal y cómo van trabajando las funciones de activación en función de lo que se necesita como formato de salida de cada una de las capas. Y también la importancia de los sesgos y las ponderaciones.